debería de titular Alina versus la tecnología. Amistades, llevo tratando de encender esta tableta y pude 3 segundos antes de que empezáramos, pero venceremos. Hubieran visto su cara así de... Pero enojada mil. No, estaba enojada. Sí, ya respiró, mírala. Estaba yo muy enojada, sonrisa. Estaba a punto de hacerle explotar, pero bueno, ya pasó el susto, muchachas. Sí. Perla y yo así de... ¿Qué está pasando? ¿Todo bien en casa, Alina? Meme, ¿por qué no vienes? Porque no tengo mucha voz. Yo las quiero mucho. Ahora sí que me cuido para cuidarlas a ustedes. Sobre todo porque sí. Prueba número 1. Sí tengo tos como de perro foca. Pero muy buenos días. Perro todas ustedes. Perro foca. Sí, en cualquier momento voy a empezar a aplaudir. Voy a sacar aquí con un baloncito aquí pegándole con la nariz. Pero las quiero mucho. Felicidades, Perlis, bellis, preciosísima. Que cumplas otros muchas gracias, 70 y cacho más. Muchas gracias. Y sí, ahora nos vas a acompañar a la distancia, pero lo importante es que estás aquí con nosotras en Versus con un tema que vaya con lo que despertamos este lunes, oigan, reaparece. Decías hace un momento, Alina, es que hay mucho tráfico en la Ciudad de México, regresaron, se acabaron las vacaciones también de Ernesto Zedillo, que regresó con los comentarios de la elección judicial, las críticas, otra vez se antoja. Hablábamos la semana pasada de cómo la oposición iba a utilizar todo lo que estaba sucediendo con la ley Telecom y que la dictadura otra vez un pasito más cerca de convertirnos en Venezuela, convertirnos a regímenes muy característicos de América Latina, que para la oposición pues sí ha sido también un objeto de análisis según ellos y argumentos. Así que pues vamos a hablar sobre estas acusaciones que está haciendo de autoritarismo el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, quien está acusando en un ensayo y una entrevista publicados en Letras Libres de Enrique Krause, hay que decirlo, y Nexos de Héctor Aguilar Camín, que Morena lleva al país hacia un régimen tiránico. Esta pues ya obtuvo una respuesta por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y ahora toca un análisis sobre todas estas declaraciones que están dejando, cómo salen una vez más muy bien orquestados los medios de comunicación que por muchísimos años se convirtieron en medios que fueron sí totalmente para las oligarquías y hoy le dan este espacio a Ernesto Zedillo para alzar la voz en torno a esta elección judicial que ya estamos a casi un mes de que se lleve a cabo. Así es que vamos a arrancar, si les parece, Alina, Meme, Dani, usted también déjenos aquí sus comentarios que se va a poner muy interesante todo este análisis que tenemos preparado. Así que arranquemos, Alina. ¿Qué piensas? ¿Cuál es el análisis que haces de estas declaraciones de Ernesto Zedillo anunciando y alertando sobre un régimen tiránico? Bueno, primero decir que en efecto es un ciclo, ¿no? Estamos viendo nuevamente este ciclo en donde la Cuarta Transformación hace algo y aparece algún vocero de las oligarquías, expresidentes, youtubers, articulistas, ¿no? De repente del lado oscuro, ¿no? A volver a insistir en que vamos rumbo a la tiranía, utilizan un montón de sinónimos y es la tiranía, la dictadura, la falta de democracia en el mejor de los casos, pero recordemos quién es nuevamente este personaje. Él habla de falta de democracia, de una tiranía, cuando él privatizó puertos, aeropuertos, concesiones mineras, ferrocarriles, del cual después él formó parte del Consejo Empresarial, ¿no? De estas empresas a las que se les otorgaban los bienes del país, los recursos. Ese es Ernesto Zedillo, que aparezca nuevamente ahora a despotricar en contra del gobierno, y a mí me parecería que podríamos ir incluso diseccionando, porque él habla primero de, a diferencia, ¿no? En esta introducción que le hacen a este ensayo de México, de la democracia a la tiranía, dice, a diferencia de la actual reforma judicial impulsada por Zedillo en el 94, fortaleció la independencia de la Corte, ¿no? Y habla de cómo la reforma del Poder Judicial, implementada ahora por la Cuarta Transformación, es en el mejor de los casos falta de democracia. Después habla de cómo hay
Dice, siempre me pareció que proclamar como misión de su partido alcanzar la cuarta transformación era un despropósito mayúsculo de Andrés Manuel López Obrador, pero ahora el acertijo de qué buscaban realmente durante estos gobiernos, dice, el acertijo quedó diáfanamente resuelto. La transformación prometida era en realidad la de sustituir nuestra joven democracia por una tiranía. ¿De qué están hablando? La eterna joven democracia. Sí, no, nunca llegamos a la mayoría de edad. Sí. Y en el mejor de los casos se vivió durante el prianismo en sexenios pasados. Dice, las verdaderas transformaciones que antecedieron a la cuarta de Morena son otras y están indeleblemente inscritas en nuestra historia, que es evidente que si Zedillo hubiese vivido durante la independencia, no habría querido la independencia, no habría querido la revolución, no habría querido las leyes de reforma. Entonces, estos personajes nuevamente vienen a recordarnos de qué van las transformaciones. En este último momento tiene que ver con el rol del Estado que está jugando actualmente estos gobiernos contrarios a los que desmantelaron y siempre en todos los programas que hacemos aquí todos los lunes hablamos nuevamente de estos proyectos que están en pugna, lo que significó el cedillismo, el salinismo, toda la década de los 80s, 90s, especialmente con la imposición de gobiernos neoliberales, fue cómo desmantelar ese Estado para entregar el espectro radioeléctrico, para entregar los ferrocarriles, concesiones mineras, para privatizar absolutamente todo, y son hoy estos grandes oligarcas los que evidentemente están en contra de un proceso en el cual se retome el Estado como un rector, ¿no?, de todos estos, de los recursos naturales, de los bienes públicos, para poner en el centro el bien popular. Hay todavía muchos retos, ¿no? Y esto también hay que decirlo, no porque Zedillo esté señalando algunas cosas, no tenemos que ponerlas a discusión, al contrario, solo es evidenciar que personajes como Zedillo no tienen autoridad moral como para venir a hablar de dictaduras, de tiranías, cuando pues hemos visto, ¿no?, estos gobiernos durante los 80 sobre todo, que quienes reinaban eran los grandes capitales, después quienes reinaban eran los cárteles de la droga, quienes reinaban, es decir, estos personajes que se aparecen, que ya pues tampoco es que se haya ido a dormir mucho, ¿no? Zedillo, recuerdo que hace unos meses igual volvió en diciembre a salir. Y esto habla también de la falta de personajes dentro de la vida priista, panista, que ya no tienen, ¿no? No ha habido un proceso de regeneración de la oposición, no tienen voces que realmente puedan hablar desde la sensatez, desde la cordura. Son estos mismos personajes reciclados, no nos falta que ahorita Alito empiece a ponerlo en los grandes medios de comunicación, y que también afortunadamente pues ya son estos medios también pues que ya no tienen también esa incidencia que yo creo que sí en algún momento se hizo creer que Letras Libres era esa intelectualidad, ¿no?, que estaba ahí augurando el futuro, el presente y el futuro del país, y que bueno, están ahora ahí la verdad pues haciendo ruido, pero que también creo que ya no tienen ese potencial que llegaron a tener en algún otro momento. Es justo, ¿no?, esta disputa que hay entre los poderes y también la manera en que el sistema nos va a tratar de gobernar, lo que representa en su momento Ernesto Zedillo y lo que el cambio, todo lo que se está viviendo en la actualidad. Y en ese sentido, ¿cómo viste también esta reaparición, cómo toma de pretexto el tema de la reforma al Poder Judicial para también hablar del otro lado, ¿no?, evidenciar que justamente no hay opositores fuertes aquí en México, no hay líderes en los cuales pues sí, tanto los intelectuales como políticos no han logrado encontrar a una persona que haga frente, y lo que veíamos la semana pasada, Ricardo Anaya se posicionaba como el líder de la oposición, pero también se suma ahora Ernesto Zedillo Ponce de León a este grupo meme. Bueno, es que hay una oposición que no es oposición. Partamos por recordar Marco Cortés' última declaración del gusano barrenador, o qué tal un Alejandro Moreno Cárdenas aventándose unas planchitas en Durango para decir que van a ganar en las próximas elecciones. Esos son los líderes que tenemos en este momento, una Xochitl Gálvez que medio quiere revivir pero nadie la pela, o un Claudio X González que a cada rato copia tweets y opiniones de otras personas porque él no quiere opinar, es tan filántropo que hasta se
toma las opiniones de los demás para darles promoción. Y así nos podemos ir en realidad con varios líderes que de la oposición, pues que simplemente no sirven, no han demostrado ser oposición. Entonces, de ahí entendemos, o lo dejaría quizás un poco entre comillas, entendemos que hay una urgencia por revivir liderazgos. Pero eso de estar reviviendo liderazgos, pues también pongo entre comillas liderazgos. Recordemos cómo entra Zedillo al poder. Recordemos incluso cómo es que estos perfiles le han hecho tanto daño. Ya lo decían hace un momento. Ya la verdad es que la oposición en este momento está demasiado desgastada y ya también está bastante desgastado ese discurso de andar jugando al exorcista para estar reviviendo momias que vivieron glorias bastante rancias en un pasado y que mucho daño nos hicieron. El tema ahorita con Zedillo es que evidentemente siente pasos en la azotea. ¿Por qué digo siente pasos en la azotea? Zedillo, con no sé con qué tipo de autoridad moral, sale y habla respecto de una elección judicial cuando él solamente puso a sus compadres en una reforma judicial, en el famoso cedillazo, que lo único que hizo fue sacar a unos para meter a sus amigos y hasta ahí, y dejó a una nueva élite dorada dentro del Poder Judicial, misma élite dorada ligada a los mismos perfiles políticos de toda la vida. Y a eso vamos a sumarle que venían amparando a políticos y también a narcotraficantes. La propia esposa de Zedillo acusada de tener vínculos con narcotraficantes. El propio Ernesto Zedillo siendo un personaje que de opaco es poco lo que podemos decir de él. O sea, esta necesidad, esta desesperación de estar retomando perfiles tan rancios como el de Ernesto Zedillo, ya los hace ver muy mal, demasiado mal. La oposición no se ha logrado reconfigurar, la oposición no se ha logrado ni siquiera rediseñar. Y eso también tiene mucho que ver con, por ejemplo, los ataques que hemos visto las semanas pasadas en contra de la mujer más fuerte y más poderosa de México y podemos decir hasta el mundo, que es la presidenta Claudia Sheinbaum. La semana pasada, que si se puso Botox, que si no se puso Botox, que si cómo se vistió. O sea, volvemos a los ataques vacíos porque simplemente no tienen nada que atacarle, lo cual también es consistente con el más de 85% de aprobación que tiene la presidenta. O sea, cuando tienes una presidenta con esa aprobación, con ese respaldo popular, que simplemente no te da espacio ni siquiera para que la propia oposición se esté quejando de lo que estás haciendo, abres una veda de una serie de críticas que no son críticas, como la del Botox, no Botox, que qué Botox nos importa, o empiezas a revivir momias como el caso de Ernesto Zedillo. Poco les falta para sacar a Salinas de Gortari, que ya también hace mucho salió a decir que él también, pobrecito, ya no tenía mucho de qué trabajar, pero eso sí, gozando de una visa dorada en España. Entonces, ese tipo de perfiles, a mí lo que me preocupa mucho es que todavía hay gente que los escucha. Se nos olvida, por ejemplo, que Aguilar Camín y esta red de Nexo se hicieron multimillonarios justamente gracias a los gobiernos de Carlos Salinas, justamente gracias a los gobiernos de Ernesto Zedillo. Se hicieron millonarios por estos cheques que les estaban vendiendo del editorial Clio, el gobierno de Jalisco, que también estuvo contratando a estos mismos personajes recientemente. O sea, venimos de una cúpula que no se ha terminado de romper y creo que es el mensaje que quiero dejar en este momento. Lo viejo no se ha terminado de morir, todavía estamos luchando contra ello y la elección judicial es una de estas puertas que también se está cerrando, porque de la elección judicial justo quedaron varios personajes, no solamente como ministros, sino también en otros espacios, ministros, magistrados, jueces y demás, que son ligados a estas mismas redes de poder, que con esta elección judicial se terminan de romper. Si eso para Ernesto Zedillo es una tiranía, que nos apunten en la lista de tiranos, porque no hay mejor tiranía que la que elige el pueblo, vamos a llamarle. Una tiranía muy democrática. Yo no sé qué tipo de tiranía es esa. Vivimos en una dictadura muy rara, muy sui generis, que tiene una aprobación del 85%. Vivimos en una dictadura y en una tiranía que las propias calificadoras mencionan que México está mucho más estable que el gobierno de Estados Unidos y en medio de un prácticamente proceso de recesión en Estados Unidos, y venimos viendo cómo es que sí había otra manera de gobernar, con una economía de bienestar, con un pensamiento, una construcción de bienestar, una construcción de una sociedad feliz. Eso es algo que ellos ni de broma nos iban a dejar, ni de broma nos iban a heredar, porque simplemente no les conviene. La felicidad también la habían privatizado, el bienestar también lo habían privatizado. Por supuesto,
que un gobierno como el de la presidenta, un gobierno como el de Andrés Manuel, les va a doler, porque la felicidad se las quitaron también de las manos, y no porque no merezcan ser felices, sino porque ellos le arrebataron la felicidad al pueblo mexicano. ¿Quién es este personaje que ya pone sobre la mesa, Meme? Porque sí hablamos de que pareciera que se olvida, ¿no? Todo lo que hizo Ernesto Zedillo Ponce de León, todo lo que hicieron estos gobiernos priistas que salen, quisieran ver con esta autoridad y se sienten, sí, con toda la capacidad de salir y dejar estas declaraciones en medios de comunicación en donde están muy cómodos, ¿no? Entonces, ¿quién es este personaje, Dani, Ernesto Zedillo? Porque pareciera que está olvidado todo lo que hizo en su momento. No coincido mucho con la idea de que está olvidado, porque los mexicanos no olvidamos el Fobaproa, no olvidamos la matanza de Acteal, no olvidamos la privatización de los ferrocarriles. Por enmarcar unas cosas, no olvidamos la crisis del 94, ¿no? A nosotras nos agarra muy chiquitas, pero estoy segura que a nuestra familia, o sea, sus papás, sus mamás les han contado cómo se vivió ese momento, ¿no? Que fue muy doloroso, y con el paso de los años nos fuimos dando cuenta de cómo lo vivieron los demás. O sea, entonces creo que a la gente no se le olvida quién es Zedillo, a todos nosotros no se nos olvida, ni tampoco a ellos, porque fue un gobierno que los benefició mucho, entonces tienen la añoranza, ¿no? Entonces, partir de que olvidamos es como hacerle el favor. Y justo creo que Zedillo es uno de los personajes de los expresidentes a los que menos se les ha perdonado mucho de lo que hicieron. Yo hace un momento lo comentaba en Café y Noticias que en este segundo regreso de Zedillo en poco tiempo, me queda como un poco de amargura, porque pues lo único que tenemos es pues aguantarnos sus palabras en estos medios de los intelectuales orgánicos del salinismo, sobre todo, que vienen desde ahí, porque aunque podemos enlistar los casos, que son casos abiertos, que deberían estar siendo analizados por la justicia, pues tenemos ya a la segunda expresidenta que ha mostrado pues poca voluntad política por llevarlos a juicio, ¿no? Ya el expresidente López Obrador, yo he sido muy crítica de eso, que él solamente dijo, yo ya llevé la consulta, no fue vinculante, entonces me quito, ¿no? No voy a insistir en enjuiciar expresidentes. La presidenta pues decidió tomar el mismo camino, ¿no? De decir, pues yo ya no me meto. Entonces, insisto, no creo que olvidemos. A lo mejor la élite no olvida por las peores razones, porque fueron años de bonanza para ellos, pero el resto no olvidamos, pero también queda ese sabor de impunidad, ¿no? Que es lo que nos lleva a detestar a Zedillo, a Vicente Fox, a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces es como ese tema permanente de los expresidentes que nos lleva a ver también esta terrible desconexión de la oposición, que es el segundo tema que podemos analizar. O sea, que ya lo mencionaban tanto Meme como Alina, que es, a ver, de acá de este lado de Morena se habla de un asunto del relevo generacional. Digo, el relevo generacional ya está metiendo en algunos problemas, que es un tema aparte, pero del lado de la oposición ni eso. O sea, creo que el perfil más joven sigue siendo Mariana Gómez del Campo, y ya también o Marco Cortés o Jorge Romero, que son... Creo que Jorge Romero puede ser el más joven, pero es de los más corruptos, ¿no? Con todo lo del cártel inmobiliario. Entonces, claro. O sea, es una terrible desconexión, porque a lo mejor en su imaginación funciona, ¿no? Traer a Ernesto Zedillo porque les benefició el Fobaproa, les beneficiaron las privatizaciones, pero, o sea, simplemente terminan por exhibirse más de lo pobres que están, ¿no? O sea, no tienen absolutamente nada. Tan pobres que ya ni siquiera pueden utilizar a los presidentes de sus partidos, porque hasta esos están desacreditados. O sea, ¿en qué momento vas a poner a hablar a Alejandro Moreno Cárdenas de democracia si ya se perpetuó en el PRI con un estatuto que él mismo hizo y que él mismo se aprobó? ¿No? O sea, es de verdad una situación que ellos ven, insisto, a lo mejor en su imaginación funcionó traer 2 artículos de Ernesto Zedillo muy elaborados, muy bonitos, en letras libres sin nexos, pero, o sea, termina exhibiendo la situación en la que están, el piso por el que se manejan. O sea, hay una crisis terrible porque
pues si se dan cuenta, Xóchitl Gálvez sí fue su última esperanza, un perfil un tanto novedoso, un tanto disruptivo en cuanto a los términos del panismo común que conocemos, que se vestía con huipil, que se decía trotskista. Fue lo único gran revolucionario que tuvo el PAN, y eso estoy siendo estoy utilizando palabras muy grandes para describir a personajes tan pequeños, pero o sea, de ahí en fuera no tienen absolutamente nada, tanto que tienen que despertar a la momia, ¿no? O sea, porque lo de Zedillo, si no les funcionó, ¿por qué traerlo otra vez? O sea, la gente no olvida, y eso creo que nos tenemos que hacer, empezar a recuperar esa parte de la dignidad, ¿no? O sea, la gente no olvida esos años, fueron dolorosos, la gente perdió lo suyo, la gente los descolocaron. Hubo personas que se suicidaron, o sea, lo de la represión a los pueblos indígenas. ¿En qué momento el PRI va a venirnos a hablar de que es un nuevo PRI si todavía no ofrece disculpas por la matanza de Acteal? ¿No? O sea, solamente son estos intentos que funcionan en la cabeza de la oposición, porque incluso ha puesto que estos artículos Ernesto Zedillo los escribió antes de que Claudia Sheinbaum quitara la ley de telecomunicaciones, porque lo puso ahí no, y ahora con esta reforma ya la ley censura, que lo platicamos aquí el lunes. O sea, va a venir eso porque ya no sabemos el guión de cómo empiezan ellos a formar eso. Entonces, estoy segura que Zedillo lo escribió, pero ya era muy tarde para detener la impresión, las ediciones, ya estaba todo puesto, pero o sea, es también no solamente el despertar a las momias, sino también el seguir reciclando un discurso que cada vez embona peor, o sea, lo de la eterna tiranía que no termina de llegar, porque o sea, le están diciendo quesadillera a la secretaria de Gobernación. ¿En qué tiranía puedes hacer eso? ¿No? ¿En qué dictadura puedes decirle a la secretaria de Gobernación que da vergüenza, que parece una mujer de tianguis? ¿En qué dictadura puedes decirle a la presidenta que es sirvienta? No sé, o sea, cada vez no solamente son los personajes, sino el discurso el que los muestran a ellos cada vez más en decadencia. Sí, se muestran y se exhiben, ¿no? Que es también parte de la respuesta que daba esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum después de que se le pregunta sobre estas declaraciones que deja Ernesto Zedillo. Pero también creo que nos lleva a hablar de distintos puntos, ¿no? Y desde distintos ángulos el análisis de las declaraciones de Ernesto Zedillo, porque también hay que voltear a ver de quién está poniendo esto sobre la mesa. Son dos medios de comunicación que han sido encabezados por estos intelectuales orgánicos que en realidad durante muchísimos años estuvieron recibiendo presupuesto por parte del gobierno federal, estuvieron muy también a la espera de a ver qué necesitan, en qué les apoyamos, cómo podemos darle crédito a cada una de las acciones que se han implementado en gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, sobre todo con Ernesto Zedillo y posteriormente también con Vicente Fox, con Felipe Calderón, la manera en que Enrique Krause, cada una de estas personas que fueron parte de Letras Libres, tuvieron esas oportunidades de mostrar lo que ellos querían que se supiera de la historia de nuestro país, la manera en que ellos querían que contáramos, que se contara toda esa narrativa. También avalaron el fraude en su momento, avalaron distintos puntos que ahora ya se ven perjudicados porque no han tenido también ese ingreso extra por parte de los gobiernos actuales que vimos desde 2018 y que se da todo este cambio y que era parte de lo que decía Salina, ¿no? Al principio, es una disputa por el sistema, cómo es que se está gobernando aquí en México y demostrarles que se puede gobernar de una manera muy distinta. Héctor Aguilar Camín, que fue uno de estos intelectuales que estuvo abonando y que utilizaron estos medios para tratar de tergiversar la realidad y mostrar lo que ellos querían. La realidad era contada a partir de lo que se reunían, se sentaban y querían mostrar a través de estos medios, y decía Meme hace un momento, ¿no? Incluso de Clio. Clio fue uno de estos espacios en los que se contaron episodios históricos, pero muy al estilo de lo que a ellos les convenía. Eso me hace ver también el texto y entenderlo a partir, estos dos textos, porque uno, recordemos, es el texto que escribe Ernesto Zedillo en Letras Libres, otro es el texto o el fragmento de una entrevista que va a publicar Nexos,
pero en los dos coinciden totalmente ambas líneas y muchas de ellas van encaminadas a hablar sobre esta reforma que hizo Ernesto Zedillo en su momento y en los primeros días que entra al gobierno, al cambio en el Poder Judicial, que también ya sabemos cómo fueron esos cambios. Terminó poniendo él a los ministros que necesitaba y a los que requerían, y la importancia de este poder. Otra vez hablar de contrapesos en la oposición. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Porque Ernesto Zedillo en estas declaraciones y en estos textos dice que en su momento no hubo un contrapeso para el PRI, no hubo una oposición bien articulada que le hiciera, sí, que tuviera ahí una balanza, ¿no? Pero también sabemos que fueron años en los que se perpetuó el PRI en el poder y que de esa manera fue que siguieron avanzando. Entonces, ¿qué hay de la oposición en ese momento? ¿No hubo contrapesos, Alina, en ese periodo histórico, o en realidad solamente era parte de esa simulación? No, yo creo que pues era parte de esa llamada intelectualidad, ¿no? Orgánica, en donde se afianzaron dentro de los gobiernos, y pues esa era su chamba, ¿no? El legitimar lo que hacía todo el priismo, y hasta la fecha, y no nada más es porque les cayeran bien, porque eran amigos o en una perspectiva individualista, sino porque representaban a esas élites, a esas oligarquías que se beneficiaron directamente durante todos estos sexenios. No se explicaría hoy la oposición si no fuese porque esos grupos de poder fáctico se crearon durante los gobiernos de Salinas, de Zedillo, de Enrique Peña Nieto, especialmente yo creo que de Salinas, de Zedillo, ¿no? Que fue en el proceso más duro de desmantelamiento del Estado mexicano, en donde se les entregó absolutamente todo, privatizaron todos los recursos naturales. Entonces, bueno, y además eso, ¿no? Concesiones de todo tipo que después se siguieron beneficiando una vez que salieron del gobierno, todos estos presidentes, no solamente Zedillo, sino, bueno, todos, ¿no? Ahí es en donde personajes como Enrique Krause cobran aún, creo, doble relevancia, ¿no? Son personajes que justificaron cualquier tipo de atrocidad, pero no solamente él, sino los medios de comunicación que también se generaron en la década de los 80s y de los 90s, estos intelectuales, y que hasta la fecha siguen operando. Krause fue el que llamó Mesías tropical, ¿no? a Andrés Manuel López Obrador, y uno de los que a través de sus redes sociales y a través de diferentes artículos también han hablado de la tiranía de Claudia Sheinbaum, y él se asume como un defensor de la democracia y de la libertad. Dice, quienes hemos estado buscando la democracia en este país todo el tiempo, eso es totalmente mentira, ¿no? Y hay que ir desmantelando también ese uso maniqueo de estos conceptos de la libertad, de la democracia, de la tiranía, de la dictadura, porque no estuvieron dispuestos a señalar esas faltas de democracia en algún otro momento, en otros periodos. Yo insisto, en cualquier proceso hay una complejidad que nos lleva a decir hay cierta libertad en esto, pero no en aquello. Son balances y claroscuros que ellos no están dispuestos a poner, ¿no? Hace unos días decía Krause, quienes desde hace 5 décadas luchamos por una democracia sin adjetivos, sabemos que la democracia es sinónimo de libertad. Libertad de elección, de pensamiento, de crítica, de expresión. Eso es mentira, ¿no? Esta gente está pensando en libertades totalmente individuales, no en libertades colectivas. Están pensando en su derecho al libre mercado, a la propiedad privada, ¿no? No están pensando en los derechos colectivos, en la libertad, ¿no? de los pueblos. Piensan en la libertad de las oligarquías para seguir oprimiendo al pueblo mexicano y a los pueblos en general, porque también hay que decir que estos personajes se suman al unísono en contra de cualquier gobierno de izquierda, progresista, democráticamente electo dentro de la región, ¿no? Estos eran muy cercanos a Vargas Llosa, que a su vez son estos personajes, bloque, ¿no? Claro, que vienen haciendo lo mismo en cada uno de estos procesos, y que a gusto, de acuerdo a cómo se levanten por las mañanas, pero sobre todo de acuerdo a sus intereses, denuncian autoritarismos, totalitarismos, de acuerdo, ¿no? a sus intereses. Y lo hemos visto, fueron de los principales, ¿no? Personas como Vargas Llosa, que acaba de fallecer, los que estuvieron insistiendo en que se había liberado casi que al pueblo peruano en el golpe de Estado a Pedro Castillo, fueron los que estuvieron en una campaña intensa en contra de Lula da Silva en Brasil, en contra de Gustavo Petro.
en contra de Cristina Fernández de Kirchner, en contra de Evo Morales, en contra de Andrés Manuel López Obrador. Esta intelectualidad orgánica lo que busca es eso, generar un consenso sobre lo que es totalitarismo y lo que es democracia, lo que es libertad. Y ahí sí no hay que bajar la guardia, hay que seguir denunciando donde sí hay totalitarismo, porque ya quisiera yo ver que estén hablando del totalitarismo, del genocidio que está ocurriendo en Palestina, quisiera yo ver que hablaran de lo antidemocrático que es el gobierno de Estados Unidos y su bipartidismo. Quisiera ver que hablaran de esa dictadura de las oligarquías que se ha impuesto en tantas latitudes que no están dispuestos a señalar. Entonces, pues ni siquiera es triste, no es sorprendente, no es la labor de todos estos personajes que se amasaron bajo el apoyo de Salinas de Gortari, ¿no? de Zedillo, es decir, todos estos intelectuales orgánicos funcionaban para eso, solo que no entienden que ya las cosas cambiaron, que están siendo bastante relegados, que ya no están disputando afortunadamente el sentido común, y nada más ahí porque sé que de repente genera muchos odios y rencores estos personajes, pero es importante seguir haciendo esta memoria histórica, ¿no? Que la gente que nos está escuchando también nos ayude pues a generar también esa transmisión de sucesos, lo que decías, Dani, de qué significó el 94, lo que significó la represión en contra de los pueblos, lo que significó Acteal, lo que significó Aguas Blancas, lo que significó la privatización de absolutamente... La persecución, todavía la persecución, hubo. claro, o sea, como que yo la vez pasada, ¿se acuerdan el día que estuvimos en la Feria del Libro en Nesa? Yo recuerdo que antes de nosotros estaba Fritz Glockner y estaba Paloma Sáenz, y cuando ellos empezaron a hablar de que se escondían para escuchar rock y no sé qué, yo decía, es que, Dios mío, o sea, esa falta de transmisión y de conciencia de lo que implicó ser de izquierda en otro momento, que no estaba permitido escuchar rock, que no estaba permitido la reunión, ¿no? Con fines políticos, ideológicos, persecución, asesinatos, desapariciones, la guerra sucia, todo ese tipo de cosas tendríamos que estar pensando cómo transmitimos a las nuevas generaciones, y sobre todo aquellas que ya nacen en gobiernos progresistas, que creen que siempre fue natural. Que las libertades están dadas, ¿no? Exacto. Y ya así ha sido siempre. Y que siempre ha habido becas, y que siempre has podido expresar y puedes decirle sirvienta a la Que presidenta. siempre ha habido marchas del 8 de marzo así con glitter, ¿no? Sí. Por ejemplo. Claro, O sea, y eso, entonces yo creo que a estos personajes pues hay que recordar de dónde vienen, quiénes son, lo que han hecho, pero también seguir disputando, ¿no? Seguir disputando esa memoria histórica y ese sentido de la sociedad que queremos, y del rol también que tienen los intelectuales, para que no creamos que solo pueden estar al servicio de las grandes oligarquías. Ahí solamente me gustaría agregar algo, porque creo que también vale mucho la pena señalar que justo después del salinismo viene como el otorgamiento de la historia a las manos de este grupo, ¿no? O sea, se les entregó a ellos ese derecho de contar la historia. Sí. Todo con los intelectuales, con Krause a la cabeza, hermanados con Televisa, empiezan a contarnos cómo es que realmente fue el porfiriato, cómo fue lo de Juárez, el periodo prerevolucionario, el posrevolucionario. O sea, también eso es muy grave, porque mucha de la historia que sabemos viene de ellos, ¿no? Y creo que se liga mucho con lo que Alina decía, o sea, hay un periodo que, pues, a lo mejor si le buscas a un puñado de autores vas a encontrarlo, ¿no? De cómo fue ser de izquierda hace algunos años, hace algunas décadas, pero, o sea, todo lo demás es el imperio de ellos por sobre cómo conocemos la historia, lo cual creo que tendría que haber ese esfuerzo también, y es un punto al que Alina le ha entrado mucho, que es la parte cultural, ¿no? O sea, de cómo es que primero recuperamos la historia, cómo recuperamos la información, porque creo que además es Televisa quien tiene todo una gran cantidad de material histórico. No sé ahí cómo estará el tema, si es de Secretaría de Cultura o está en oficinas de Televisa, lo cual sería lamentable porque debería ser de todos nosotros. Pero, o sea, empezar a reescribir la historia,
porque la historia que tenemos es la de Krause. Sí, por eso hace un momento hacíamos énfasis en este tema, ¿no? O sea, cómo desde Clio se convirtió justo en una biblioteca para muchos, ¿no? O sea, la televisión se contó la historia a partir de lo que ellos querían, estos fragmentos, sacarlos y decir, a mí me funciona en esto, y haces énfasis justo en este tema, Dani, de cómo después del salinismo se vienen todos estos discursos a través de los medios de comunicación, y por eso hacía énfasis también en quiénes están detrás de estas revistas, ¿no? De Letras Libres y de Nexos, y cómo ahorita salen otra vez a tratar de darnos esa idea de la historia que por mucho ya sabemos está desdibujada, ¿no? O sea, no existe todo esto que está poniendo sobre la mesa Ernesto Zedillo en ambos textos que aparecen en estas revistas, que además también van a llegar muy probablemente a las casas de solamente un pequeño grupo de personas que están suscritos todavía a estos semanarios de Letras Libres y Nexos, en donde pues sí coinciden y piensan que sí, en efecto estamos viviendo en toda esta dictadura. Escribe Ernesto Zedillo: a pesar de que la Constitución estipulaba la democracia como nuestro régimen político, las reglas formales e informales eran tales que durante mucho tiempo los partidos políticos distintos al PRI, su partido, no tenían oportunidad de ganar esas elecciones periódicas. Oigan, qué burla es también este fragmento, y así nos podemos ir poco a poco, porque dice: a nivel nacional y local prevalecieron reiteradamente los gobiernos, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, provenientes de un mismo partido, aunque con la regla de oro de no reelegirse, bueno, solamente porque no ponían a la misma persona, pero en realidad ahí estuvo gobernando el PRI durante décadas, lo vimos pasar, y también la gente dijo: hasta aquí, ya no queremos más PRI. Pero también ustedes recordarán, y tú recordarás también, Meme, cómo a inicios de este año la presidenta Claudia Sheinbaum exhibió párrafos del libro La duda sistemática, que escribió Francisco Labastida, ex candidato presidencial priista, que iba a ser quien iba a continuar después de Ernesto Zedillo. No fue así, pero se plantea que justamente Ernesto Zedillo sostuvo una presunta negociación con el gobierno de Estados Unidos, entonces encabezado por Bill Clinton, para que el PRI entregara la presidencia de México a las elecciones de ese año. Hoy también la presidenta lo recordó, este entreguismo, todo esto que critican en realidad es lo que ellos fueron, y lo que en realidad están criticando es a sí mismos. ¿Qué piensas de esto, Meme? Mencionabas, Perla, donde dice Zedillo: una vez promulgada la reforma del Poder Judicial, convoqué a todos los partidos políticos a iniciar negociaciones para una reforma electoral que hiciera de México una democracia plena y funcional. Entonces ya no entendí si tenemos que agradecerles a Zedillo, al santo Zedillo, el santo patrono de la democracia o el santo patrono de la libertad en México, porque esto es lo que parece que nos está dando a entender, que sin él no hubiéramos conocido este México moderno. Y yo no sé cuántas personas tendrían que agradecerle, en realidad cuento más las personas que tienen varias cosas que recordarle a Zedillo, si no son necesariamente agradecimientos. Dentro de esas negociaciones, ojalá Zedillo hubiera dicho cómo es que negociaron las cuotas en los órganos autónomos, o en lo que eventualmente se convirtió en los órganos autónomos, porque por supuesto que hubo cuotas. El Poder Judicial estaba cooptado por una cúpula de poder, el Instituto Electoral, el Instituto Federal Electoral, entonces IFE, también estaba cooptado por el PAN. Entonces, pues, a ver, si estamos hablando de que nos quiere dar o nos quiere pintar esta idea de que fue muy democrática la cosa, sabemos que no fue así. Mejor hubiera sido honesto. Si tanto quiere ser el santo patrono de la libertad y la democracia, pues también hubiera sido el santo patrono de la honestidad, y nos hubiera dicho cómo es que lograron estos acuerdos, que lejos de ser acuerdos democráticos, fueron acuerdos de cuotas, porque estaban repartidas las cuotas. ¿Se acuerdan del Instituto Federal Electoral, ahora INE? Cómo es que hemos estado hablando en los últimos años de las cuotas en las que están repartidas las direcciones del Instituto Nacional Electoral. Eso muy democrático no se siente, eso muy libre, muy autónomo, muy independiente tampoco se siente, pero es que esa es la visión que ellos tienen para hablar sobre democracia, dignidad y libertad. Ellos han vivido en una eterna complicidad. Partidos políticos han estado en una eterna complicidad, y esa complicidad se rompe cuando empieza a llegar la gente. Es como cuando hablábamos de los programas sociales en tiempos de Salinas de Gortari.
Es que ya existían los programas sociales. Sí, pero ¿cómo existían los programas sociales? Los programas sociales existían condicionados, eran electoreros, y si no votabas por ellos te los quitaban. Bueno, exactamente lo mismo funcionaba con la democracia. No tenemos absolutamente nada que agradecerle a Zedillo, simplemente tenemos que exigirle que nos diga lo que realmente pasó, y no es que no lo sepamos, porque a lo largo de los años hemos confirmado que el pueblo siempre tuvo razón. Nos intentaron ver la cara y ese es un insulto que no les vamos a perdonar, y tan no se los vamos a perdonar que el pueblo siga avanzando en un estado de bienestar, que es lo que ellos nunca quisieron que tuviera el pueblo de México, porque hasta eso se quisieron robar. Lo que a mí me parece muy lamentable es cómo vienen con esta autoridad, supuesta autoridad, no sé quién se las da, porque moral no es, a hablar sobre temas que por supuesto no, o sea, no tienen por qué. No hay nada bueno que nos dejaran de ello, no porque una buena intención, y eso es claro en las políticas públicas no se construyen de buenas intenciones, una buena intención pues ahí existe ya, pero eso no te resuelve un problema público, necesitas una serie de factores y una serie de voluntades que van más allá de una persona, y lamentablemente esas voluntades no existieron en los gobiernos del PRI y mucho menos en los gobiernos del PRIAN. La entrega que hicieron del gobierno, cuéntenme qué pasó en el 2000, yo estaba muy chiquita, pero yo me acuerdo, mis papás no tenían buenas referencias del famoso gobierno del cambio de Vicente Fox, un gobierno del cambio que también supuestamente entró con muy buenas intenciones, con derrocar al PRI, que no sé qué, porque ya se había acabado, y bueno, terminó siendo todavía peor, terminó disparando el huachicol, terminó siendo una cúpula de una cantidad de excesos, el Toalla Gate, y luego el PAN sale y dice, porque aparte cortados con la misma tijera, salen y dicen que ellos nos regalaron la transparencia. Entonces, en la lógica de los gobiernos neoliberales, Zedillo es el santo patrono de la libertad y la democracia, y para estas entonces Vicente Fox sería el santo patrono de la transparencia. Imagínense lo utópico, lo sui generis de lo que estamos diciendo. Fox, patrono de la transparencia, ¿en cabeza de quién cabe eso? O sea, fue cínico. Y luego viene Calderón, entonces nos van a decir que Calderón fue el santo patrono de la seguridad, seguramente. O sea, a estas a cómo vamos, se quieren perfilar como si fueran santos, como si hubieran hecho gobiernos perfectos, porque son incapaces de reconocer sus propias omisiones, porque no fueron omisiones, fueron decisiones, fueron negligencias, fueron decisiones que ellos tomaron por el bienestar de unos cuantos, por el bienestar de ese 1%, porque también ellos sabían que era mentira, que si dejaban que el agua llegara a los de arriba nos iba a llover a los de abajo, sabían que eso no pasaba, simplemente aplicaban la de robo pero poquito, y entonces el pueblo está conforme, y el pueblo se cansó de estar conforme. Me parece muy lamentable que sobre todo en este texto Zedillo habla de que todas las negociaciones que se hicieron fueron sin condicionamientos políticos o clientelismos electorales, pues tales condicionamientos son el trato más indigno y humillante a los grupos menos favorecidos. Bueno, qué bueno que estamos de acuerdo, pero es que sí hubo condicionamientos, hubo cuotas partidistas que también se repartían en el Poder Judicial, porque las personas que estaban y que entraron durante muchos años tenían vínculos con los partidos políticos, tenían vínculos con políticos y con la élite a los que estos políticos protegían. Es un verdadero cinismo que estos personajes vengan aquí a decirnos, si nos podemos pasar una cantidad de programas hablando sobre esto, pero entre más analizamos el discurso, entre más leemos esto, más me queda claro que están aterrados. O sea, yo los veo aterrados por la próxima elección del 1 de junio, y los veo muy aterrados, entendiendo que saben que ya se les está acabando, que ya por acabando ese coto de poder que ellos tenían. No quiere decir que ya con la elección del 1 de junio todo acabó y ya está todo resuelto y todo maravilloso, pero es un primer gran paso para empezar a quitar a estos personajes y que la corte sea cada vez más del pueblo, más de nosotras, más de nosotros y menos de ellos. Que justamente es este tema, ¿no? O sea, la elección del 1 de junio va a ser clave para todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos ya esperando que suceda, porque ese gran poder que han tenido y el que todavía les quedaba, el cual todavía podían seguir controlando. Y en ese sentido, queda un mes todavía de elección, de pues toda la campaña que vamos a ver para esta elección judicial, y vamos a ver este tipo de comentarios, yo creo que todavía exponenciados al 1000 o al 10,000, porque creo que es el inicio de una campaña para tratar de desprestigiar todo el tema de la campaña electoral. ¿Qué piensas sobre este tema, Dani?
Que creo que también tienen que aplicarlo de una cabeza fría, ¿no? O sea, porque por un lado vamos a tener a los Cedillos, ahora al PRIAN, liderados por Ernesto Zedillo, un perfil joven aguerrido, ¿no? Pero por el otro también errores que se han estado señalando en este proceso y que son importantes, ¿no? Lo comentábamos desde la semana pasada, que es lo de los 20 perfiles, por lo menos que se están, de los que se está hablando, que no cumplen con los criterios para ya acceder a un cargo, ¿no? Lo cual, o sea, la presidenta ha dicho, no, es que son 3,000 cargos y solamente son 20 candidatos. Así fuera solo uno, te habla de que los filtros para calificación de los candidatos no fueron del todo correctos, ¿no? En este caso son 20 y sí son pocos, pero están y es una realidad, ¿no? Entonces, así fuera uno, el caso es grave. Entonces, va a estar esta campaña porque el asunto que buscan es que haya un mínimo de votación, ¿no? Estamos escuchando, por ejemplo, que te vas a tardar horas en la casilla, no, que es que está muy complicado, no, que no puedes ni investigar a tanta cantidad, son 3,000 candidatos, son 7,000 candidatos, o sea, y la gente pues dice, ¿cómo me voy a poner a investigar a 7,000 personas? Y nosotras mismas que somos periodistas lo hemos dicho, ¿no? O sea, entonces como que en esa parte del discurso es, te vas a tardar horas en la votación y no hay tantas casillas, entonces vas a tener que viajar un montón. O sea, y luego sale Zedillo a decir, no, que ya, si esta elección es la instauración de la tiranía, ¿no? Entonces vamos a ir como avanzando hacia eso, que se va a ir incrementando conforme se acerque más la fecha de la elección. Y del otro lado tiene que haber ese trabajo de pulir el proceso, ¿no? Decir, bueno, la gente, por ejemplo, quedó muy molesta con el Instituto Nacional Electoral. Ahora decir, ¿sabes qué? Es que el INE sí le está echando un poquito de ganas, ¿no? O sea, está haciendo lo de esta simulación de cómo puedes votar. Está subiendo cada uno de los perfiles de los candidatos a esta plataforma, conóceles. O sea, no desconfíes tanto. Ahora checa lo que te está ofreciendo el Instituto Nacional Electoral para esta votación inédita. Están ya las funcionarias diciendo, no, que así se vota, estas son las boletas que te van a dar y así esta va a tener esto, esta va a tener aquello. Pero también del otro lado los señalamientos no se tienen que minimizar. Si estamos hablando de 20 candidatos que no son idóneos, a esos 20 candidatos se tiene que confirmar si lo son o no, y si no lo son, se les tiene que cancelar la participación y ser muy claros en eso. También creo que tendríamos que avanzar hacia el tema de los candidatos que están siendo señalados, incluso los de redes sociales, por qué poder fueron elegidos, porque ese asunto también nos va a llevar a darnos cuenta de muchas cosas. Si fueron elegidos por el Poder Ejecutivo, si fueron elegidos por el legislativo, si fueron elegidos por el judicial, que ahí creo que también hay un dato muy, muy delicado, porque el Poder Judicial deja votado el proceso, lo tiene que hacer también ya muy apresurado el Poder Legislativo, entonces ahí pues el filtro también se desestabilizó. Entonces tiene que haber cabeza fría, tiene que haber ese intento por explicar a la gente, no desconfíes del INE, el INE está intentando hacer las cosas bien, está siendo innovador en esta elección que es nueva, confía, que es un trabajo complicado, ¿no? O sea, venimos de un INE de Lorenzo Córdoba y de Edmundo Jacobo Molina, sí, de Ciro Murayama, etcétera, ¿no? Pero, o sea, esto que estamos viendo, creo, es el inicio de cómo va a venir de intenso este mes, ¿no? Porque sí veo mucho esa apuesta de decirle a la gente, no vayas, de desincentivar, porque, pues imagínense, una participación muy baja, no solamente, pues, va a poner muy en duda el resultado de la elección, lo va a deslegitimizar, pero también va a ser como el señalamiento de político, ¿no? En contra de la presidenta y en contra del expresidente de no que la gente lo quería. Entonces, ahí está ahora la nueva disputa, ¿no? Por la cantidad de gente que vaya a votar, y esto van a utilizar hasta el peor perfil que es Zedillo para empezar a impulsar esa idea. Sí, porque
es un mes que se va a venir muy, muy, muy pesado con todo esto, ya con estos 2 textos de Ernesto Zedillo, no porque en realidad le creamos, ¿no? O sea, todo lo que está escribiendo, más bien nos hace volver a enojarnos y recordar todo lo que sucedió y todo lo que hizo el PRI, porque la gente ya no queremos que el PRI siga en el gobierno, ¿no? O sea, porque hemos decidido también darle un giro muy distinto, pero a la política mexicana, pero también es este otro tema de siempre estar defendiendo sus intereses, de siempre estar ellos juntándose, y para eso vaya que se saben organizar, Alina, ¿no? Vaya que tienen todavía cierto poder económico para hacer que se mueva toda esta maquinaria, ¿no? Entonces, sí vemos que la finalidad es el 1 de junio, y yo creo que después todavía vamos a tener una batalla ahí que se va a ver entre la oposición para tratar de denostar todo el trabajo que se haga en la jornada electoral del 1 de junio. Pero en todo este trance vamos a ver toda esa maquinaria activa en donde la oposición otra vez se va a reactivar. Mira, yo creo que la gente por ahí dice como, ay, ¿por qué tenemos que estar hablando de Zedillo, qué flojera y demás? Bueno, no se trata de Zedillo como individuo, sino de toda una estrategia que se ha venido replicando sistemáticamente cada que ocurre una reforma, ¿no? Recordemos los cabilderos de la reforma energética, recordemos que la reforma educativa también estuvo plagada, ¿no? Por ejemplo, la reforma de Enrique Peña Nieto estuvo plagada de una campaña de deslegitimación de toda la coordinadora, sobre todo el magisterio disidente, diciendo que eran huevones, o como cuando la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Para atacar al Sindicato Mexicano de Electricistas, al SME. Es decir, hay unas campañas orquestadas directamente ancladas en los procesos mediáticos, y en ese momento ellos tenían las mayorías, o incluso el propio Zedillo, cuando trató de llevar a cabo esta reforma al Poder Judicial, no contaba con la mayoría priista y se hizo de la mano de la oposición, ¿no? O sea, de algunos escaños, ¿no? En este caso del PAN, que lograron reducir los ministros a como actualmente los conocíamos, a 11 ministros de la Suprema Corte, que ya no se iban a ir hasta que se jubilaran a los 70 años, sino que iban a tener un periodo definido de 15 años, que ahora con esta nueva reforma al Poder Judicial se reduce también ese tiempo. Entonces, todas estas campañas las hemos visto de manera sistemática, y lo que queremos aquí alertarle a las audiencias es que estamos viendo nuevamente eso que se simplifica como el nado sincronizado, ¿no? Esa expresión bonita donde todos salen y levantan una pierna y levanta la manita, ¿no? Y todo el mundo empieza a hablar de la tiranía, de la democracia, y se está juntando la reforma a la ley de telecomunicaciones, que ni siquiera es esa reforma que ya lo decíamos aquí, ¿no? Ojalá les expropiaran a estos desgraciados sinvergüenzas, pero ni siquiera se está planteando eso, ¿no? Desafortunadamente. Y ahora viene la reforma al Poder Judicial, donde también ya pasamos por lo más difícil, y eso es, porque veo aquí algunos comentarios de sí, vamos a ir a votar. Yo creo que hay 2 retos. Uno, que nuevamente la derecha diga, miren, la gente no sabe votar, este es nuevamente el circo de Morena, de no sé qué, y entonces no hay participación ciudadana, después de que ya pasamos lo más difícil, es decir, ya hubo un proceso de concientización de qué implicaba una reforma al Poder Judicial, no solo para México, porque vimos esa reforma, al Poder Judicial al servicio de estas grandes oligarquías, a las que se les dio mucho poder durante el cedillismo, el salinato, etcétera, y ahora llegamos a este punto en donde no solamente son referentes para la historia de México estas elecciones judiciales, sino también son un punto de partida y referente para toda América Latina, que ha sufrido golpes de Estado, desestabilizaciones, que ha utilizado el Poder Judicial para cuanto golpe se le ha ocurrido, y digo, hay mucho que ahondar en ese sentido, pero a mí me llama la atención porque, hablando de Enrique Krause, él habla de la ley censura de esta reforma de telecomunicaciones, diciendo que Claudia Sheinbaum busca dominar las mentes. Y nos dará risa, exacto, esa será la relación. Sí, ejemplo de la regla. Y eso sonará muy tarugo, ¿no? Esta afirmación. Pero recordemos que ese capítulo de Black Mirror, ¿no? Sí. Así Claudia Sheinbaum dominando nuestras mentes. Un chip con la narrativa. Un chip de la dictadura. Sin embargo, recordemos que Rafael Correa fue acusado de influjo psíquico, ¿no? O sea, él estaba en Bélgica, hubo una rebelión en Ecuador, y de repente lo acusaban a que él desde Ecuador estaba influyendo psíquicamente
rápidamente dentro de la población y es uno de los cargos por los cuales no puede regresar a Ecuador. Entonces, digamos que lo que viene durante este mes, todo para decir que lo que viene en este mes entre la reforma a las telecomunicaciones, que obviamente pone en riesgo la maquinaria de la que las grandes élites han echado mano para deslegitimar, para golpear, para acosar, para perseguir, sumado al Poder Judicial que defendía a esas élites de no pagar impuestos, de dejarlas en libertad. Se vienen tiempos, un mes bastante convulso. Y ahí lo único que creo que puede resolver y avanzar en esta disputa democrática, que es lo que queremos hacer a través de la participación en medios de comunicación, a través de la participación electoral, es primero una conciencia, información plena de qué es la reforma a la ley de telecomunicaciones, que no es la tiranía y la dictadura como la hacen creer. Segundo, participar directamente en las elecciones del próximo 1 de junio, que nos informemos también cómo votar. La verdad es que no es tan difícil. Yo creo que es una campaña exacerbada que lo que busca es que la gente no participe, pero la verdad es que las boletas vienen divididas por colores, viene quién lo propuso, si lo propuso Claudia Sheinbaum, si lo propuso el Poder Judicial, que pudo ser Norma Piña o Lenia Batres, el Poder Legislativo, que también pudo ser cualquier bancada, vienen por colores, ¿no? Para que tú elijas a un miembro de lo penal, de lo administrativo, o sea, es decir, no es eso que te quieren hacer creer. Hay simulacros también, hay una página de Conoce a tu candidato del Poder Judicial, donde vienen todos sus currículums, o sea, yo creo que hay muchas herramientas. Y eso, nuevamente, que solamente la población informada y movilizada puede nuevamente salvar al pueblo, ¿no? Como decía el presidente López Obrador, y yo creo que estamos en un momento histórico. El 1 de junio se va a ver con mucha atención, no solamente en México, yo estoy segura, porque me lo han hecho saber, gente de todo el mundo va a estar muy al pendiente de estas elecciones, y como todo el mundo va a estar volteando a ver estas elecciones, seguramente la campaña en contra también será igual de dura, ¿no? Como lo digo, esto creo que no apenas comienza, porque ya lo hemos visto durante todo este tiempo, pero yo creo que se va a recrudecer en estos próximos días. Nos quedan unos minutitos, Meme, y sí me gustaría poner algo sobre la mesa que veníamos compartiendo desde Café y Noticias. Dani hablaba, por ejemplo, cómo se dan estas declaraciones de Ernesto Zedillo desde la impunidad, desde que no se les ha enjuiciado, desde que se sienten también con todo este recuento ya de quién es Ernesto Zedillo y con qué autoridad también viene a dar estas declaraciones. También se habla de, nunca pareciera que vamos a ver a este tipo de personas que den una explicación de lo que sucedió. ¿Qué acciones también piensas que se pueden dar, Meme, para justamente ir impulsando a Ernesto Zedillo, que piense que no se encuentra impune, ¿no? Porque pareciera que en su cabecita, y también como Felipe Calderón lo ha dicho, volverían a hacer este tipo de acciones y volverían a escribir la historia de la manera en que ellos lo hicieron. Entonces, ¿cómo también presionar desde este lado y qué acciones se pueden tomar nosotros como ciudadanos? Porque parece que no hay una voluntad por parte del gobierno para enjuiciar a estos personajes. Hay un tema que me parece muy importante, que es lamentablemente la justicia que está ocurriendo, o la injusticia que ha ocurrido en estos casos. Como muchas de sus decisiones son tomadas como decisiones estratégicamente políticas o decisiones de gobierno, entraban solamente dentro de la materia de un juicio de traición o no a la patria. Y para el momento en el que ellos estuvieron como presidentes, traición a la patria, todavía se mantiene medio un poco ambigua la cosa, porque depende mucho de la interpretación. ¿Interpretación de quién? De los jueces. Si manteníamos a los mismos jueces con los que estaba Zedillo, que él los puso, que él estableció esta dinámica, pues nunca íbamos a ver nada, ni aunque hubiera avanzado el juicio político de expresidentes, ni aunque Andrés Manuel López Obrador los hubiera llevado a juicio, eso iba a avanzar, sino que nos íbamos a gastar una cantidad inmensa de dinero y además jugando en su cancha. ¿Por qué? Porque es con las leyes que ellos crearon, con los jueces que ellos impulsaron y con las modificaciones que ellos tenían. Hacerlo en tiempos de Andrés Manuel era bastante arriesgado y representaba una pérdida de dinero muy, muy grande. Sí es cierto que Andrés Manuel lo propuso, luego vino la consulta popular y bueno, ya sabemos qué pasó. Yo estoy quizás un poco partida en esto porque por una parte creo que no hay mejor retribución que demostrarles que ellos han estado mal y que el pueblo sí puede ser feliz y el pueblo sí puede tener todo
todo lo que ellos les quitaron, que es con las decisiones de política, donde el gobierno, por ejemplo, empieza a recuperar los ferrocarriles, empieza a implementar los trenes de pasajeros, o sea, empieza a regresarle al pueblo lo que personajes como Zedillo nos quitaron. Y también hablamos en un tema de seguridad, cuando nos empiezan a regresar la seguridad que nos quitan en tiempos de estos políticos, pues por supuesto que también la ciudadanía va evolucionando, y cuando empezamos a politizarnos y empezamos a ver lo que antes pasaba y hacemos esta comparativa, por supuesto que ellos siguen bajo un mayor juicio, razón por la cual están buscando constantemente dar su versión de los hechos. Ahora sí que aplica la de explicación no pedida, pues culpabilidad manifiesta. Pero ahora, ¿qué pasa? Creo que hay ciertos temas en donde no podemos dejar que sea solamente un tema de justicia política o poética. Pensemos, por ejemplo, en Atenco. Creo que ahí sí hay mucha maniobra todavía, porque son juicios que incluso se han presentado quejas ante la Corte Interamericana, casos como el de Calderón también han llegado a la Corte Interamericana, y ahí estamos jugando con otras ligas, pero también creo que todo dependía de la Corte que tengamos. Mientras tuviéramos a los mismos jueces puestos o impuestos bajo cuotas y cotos de poder, no íbamos a hacer mucho. Así se emitieran recomendaciones, así se emitieran sentencias de organismos internacionales o de cortes internacionales, pues iban a llegar ¿a dónde? A la Suprema Corte. También entiendo que ese es el miedo, porque entonces cuando estas sentencias, cuando estas recomendaciones llegan, cuando llegan recomendaciones, no sé, pensemos en el caso de Vallarta, ¿no? Que llegan recomendaciones de la unidad de combate a la tortura de derechos humanos, o bien de la ONU, y que la Corte pues se queda así como de pues chido, ¿no? O sea, se quedan como de, pues qué bueno que llegaron, y ahora le toca ejecutar al presidente, y es una bolita que se van repartiendo, pero nadie ejecuta. Cuando vas quitando todos estos factores que nos han estorbado, yo sí veo mayores probabilidades de que hay casos tan dolorosos como el de Atenco que por fin empiecen a ver un poco de luz en el camino. Otro tipo de decisiones, como las privatizaciones, yo no veo que sobre esa vayamos a tener un juicio en contra de Zedillo y digamos, bueno, Zedillo, ahora tú eres culpable por quitarle al pueblo bienes de la nación que le correspondían. Simplemente no veo que eso pase, porque esos entran dentro de un marco de decisiones políticas, de estrategia política, y ahí se van a amparar, conocen muy bien la ley y se amparan muy bien bajo ella. Pero sí creo que las consecuencias, pensemos en Luz y Fuerza, ¿no? Luz y Fuerza, que de hecho se fue a la Corte cuando los extingue Felipe Calderón, y Felipe Calderón se ampara diciendo que él no podía pagarles su liquidación porque pues los había corrido la CFE. Sí, pero el que tomó la decisión fue el presidente, no la CFE. Bueno, pues ahí se amparó Felipe Calderón. Y el asunto que sí llegó a la Suprema Corte, que es un asunto que se frenó, bueno, creo que ese tipo de asuntos sí podrían regresar a la Corte, y creo que sí se podrían, digo, sí, sin conocer mucho más de la parte técnica, pero creo que sí tenemos una Corte que representa al pueblo y se toman los mecanismos que se deben de tomar. Creo que sí vamos a poder empezar a ver un poco de justicia, porque ya no tendremos a los mismos jueces cómplices de los políticos, como el caso de Zedillo, ¿no? O sea, creo que va un poco muy ligado, y de ahí también entiendo el miedo que queda bastante claro en esta cartita a Santa Claus que se avienta Zedillo con sus amigos de Letras Libres. Cartita Santa Claus. ¿Tú sí piensas, Dani, que con este nuevo Poder Judicial se podrían reabrir estos casos? No lo sé. Debería haber mucha voluntad política y no la veo. Sí. Pero pues también me gustaría agregar otra cosa, que pues hoy es tu cumpleaños. Y tienes que soplarle a las velitas del pastel. Pues Dani, ya le voy a dar cierre. Y porque compartes cumpleaños con Alito Moreno. Híjole, ¿por qué sacaron eso? Amigos de cumpleaños, hermanos. Hermanos de cumpleaños. Y meme así de, estoy lejos, no me hablen de fiestas. Duren. No, hombre, y luego con Alito, oye, ¿no? Qué cosa, sí, hermanos acaban de decir. Pastelito rico. Canten, si no cantan no hay pastel. El rey David. Muchas gracias. Así luego suena la alarma de incendios. Despierta, chica de Nesa, despierta. Como señora. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se ¡Bravo! Feliz cumpleaños, muchas gracias. Pide un deseo y soplale. Pide un deseo. Ok.
No Que yo regrese. Ser mejor amiga de Alito. No, Festejar juntos un cumpleaños. ya le quiero soplar ahora. Listo. Bravo. Muchas gracias, chicas. No, Gracias. de nada, de nada. Gracias. Ahorita saldremos a comer pastel. Vámonos porque va a Sí, sonar va la a empezar alerta. a sonar la alerta. Te guardamos tu pastelito, meme. Ok, mejor se lo tomen ustedes porque no creo que me vaya a aguantar unos días. Se vaya a echar a perder. Ahorita te lo llevamos. Bueno, Muchas está bien, gracias. Ya déjenme lo probar. cuchillo y toda la cosa. Cuchillo de Chucky. ¿Cómo lo parten ustedes? Como señora con círculo en medio. Ya eres señora. Sí, ya Ya, tú tú sabes. sabes. 45. Es que es más sencillo partirlo así en... Hazle como tú quieres tu cumpleaños, solo Lo que te miraremos, te juzgaremos. Muérdelo. Ahí está. Muérdelo ya. Pero a no Qué mordida. rico se ve. Qué mal lo parte. Ay, No diremos nada. Quémalo todo. Que se dedica al periodismo y no a partir pastel. Amén. Muchas gracias, chicas. Ahorita compartimos el pastel y gracias a todos ustedes por sus comentarios aquí en el chat de Versus de Café y Noticias. Gracias a Meme, que sí te veía aquí un poquito malita, Meme. Espero que te mejores. Eso de las tosecitas y las gripas siempre hay que atenderlas y no te malpases, por favor, Meme, que te queremos mucho y te extrañamos aquí en el estudio. Les mando muchos besos, coman pastel por mí. Seguro. Feliz cumpleaños, Perli. Toda animada, Meme. Muchas gracias, Alina. A ti, Gracias, Perlis. Dani. Gracias allá en producción a Ana Méndez, también a Emma Juárez, a Blanca Juárez, a todos. A Aquí Benito muchas gracias a Benito Juárez y aquí todo Juárez. Vámonos, que pasen un excelente lunes, gran inicio de semana. Bye. Micrófono.